Bienvenidos al sector primario, la apuesta de Telemotriz por el mundo de la agricultura, la ganadería y la pesca, temas muy interesantes como cada programa los que hemos preparado para los próximos 30 minutos. Entre otros conoceremos el proceso de elaboración de la cerveza artesana Vega. También conoceremos cuáles son las mejoras necesarias que habría que introducir en la Vega, sobre todo relacionadas con el sistema de riego. Visitaremos la cooperativa Procam para contarles cómo realizan el manipulado de pepinos ecológicos y en nuestro apartado de nutrición hablaremos de las propiedades de los pimientos. Será como siempre aquí en Sector Primario en Telemotril Cabecera y comenzamos. Los primeros minutos de este sector primario, como les hemos comentado en el avance, los dedicamos a explicarles cómo es el proceso de elaboración de todas las variedades artesanales de la cerveza Vega. El proceso de elaboración de la cerveza en realidad es un proceso bastante sencillo en sus pasos, ¿no? Después, en los pequeños detalles donde entran los matices y la dificultad a la hora de controlarlos nos pueden variar el producto en muchos aspectos. El primer paso para hacer la cerveza es el malteado de la cebada o de otros cereales que tengan según receta, que es el único proceso que nosotros no realizamos. Pero es un proceso costoso, necesita grandes hornos y hasta ahora no hemos podido hacerlo nada más que de forma casera, experimental, para hacer pruebas. Ese proceso consiste en la malta. Mucha gente piensa que es un ingrediente, ¿no? Cuando te dicen los anuncios 100% malta y tal, pero en realidad es un proceso al que se somete el cereal. El proceso consiste en empezar a germinar las semillas, estas empiezan a generar almidones y cuando empiezan a brotar se corta la germinación, se seca y se tuesta. Según los tostados que les dé, el tipo de tostado que le dé a la malta, a la cebada obtienes diferentes tipos de malta, que son las que luego se van a utilizar en las recetas. Pueden ir desde maltas base como la Pale Ale o la Pilsner o maltas más tostadas como chocolate, maltas de café, que te dan esos toques a esos productos también. Después el proceso, una vez que tiene la receta, el primer proceso es molturar la malta, que consiste en romper el grano sin llegar a hacer mucha harina. El siguiente paso es calentamos agua en la olla y mezclamos ese grano molturado con el agua caliente. Ahí se produce un proceso químico que es el más fundamental, que es los almidones que se habían generado en el malteado en contacto con el agua caliente se transforman en azúcares. Ahí, según rangos de temperatura y tiempo, obtenemos un tipo de azúcares más complejos, más sencillos, que nos van a dar el alcohol de la cerveza o también más cuerpo y otros aspectos de la cerveza final. Ahí también, pues según las maltas, el tipo de maltas que mezclamos, pues tendremos un mosto más claro, más oscuro, con unas características u otras. El siguiente paso es ese macerado está durante una hora y media, y luego se recircula. Mientras volvemos a calentar agua, empezamos ya a pasar el mosto a la olla de cocción y ese segundo agua que hemos mezclado lo utilizamos para lavar el grano y que ya termina de arrastrar todos los azúcares que están en el grano. Ya obtenemos el volumen de mosto final para la cocción. Durante la cocción, otro punto clave en el que una vez llevado a ebullición echamos los lúpulos. Los lúpulos, que es una planta trepadora que le da estabilidad a la cerveza, le da el amargor, la protege de posibles contaminaciones y es un poco el ingrediente que le marca el carácter a la cerveza, tanto por el amargor como por sabor, aroma y otras características organolépticas que le otorgan a la cerveza. Entonces, después el último paso es el enfriado de la cerveza. Pasamos por un intercambiador de placas en el que entra el mosto caliente por un lado, agua fría por otro, sin entrar en contacto nunca, pero intercambian temperatura. Entonces ya obtenemos la temperatura a la que la levadura puede trabajar y se la añadimos ya en fermentación, en las ollas de fermentación. Ahí pasa una semana, 10 días de fermentación primaria, en la que
la levadura va transformando los azúcares que se habían formado antes, los va transformando en los alcoholes, y luego hacemos unos trasiegos y una fermentación secundaria en la que la cerveza va madurando. El último paso es el embotellado, en el que agregamos, en el caso de nuestras cervezas, utilizamos azúcar moreno en lugar de dextrosa o azúcar blanquilla, que son más neutras, y con el azúcar moreno conseguimos un toque de sabor diferente. Este azúcar se añade con el objetivo que las levaduras que ya están adormecidas porque no han podido, porque ya no tienen alimento, se reactivan y hacen una segunda fermentación ya en el propio envase, que al estar ya cerrado al vacío, ese gas se mezcla con el líquido y le da el gas a la cerveza de forma natural. Una ventaja de eso es que no hay que usar carbónico añadido para hacerlo, y por lo visto una de sus grandes ventajas es que no deja resaca, al contrario que el carbónico añadido. En realidad un proceso en base sencillo, ¿no? Son 4 o 5 pasos, pero sin embargo, según los ingredientes que vaya utilizando en cada fase, tiempo y diferentes combinaciones, va a obtener un resultado final diferente. Incluso con los mismos ingredientes, haciendo pequeñas variaciones en el orden, cambiando los lúpulos o cambiando el tipo de levadura, con una misma malta te puede dar una cerveza diferente a la inicial. ¿Cuánto tiempo estaríamos hablando de ese proceso, desde que empezáis a elaborar la cerveza hasta que podría consumirse? Pues desde la elaboración se lleva un día más o menos de trabajo, y hasta que está lista para consumir, con la maduración que le damos después en botella y demás, aproximadamente un mes o 5 semanas estaría ya hasta para el consumo. El tiempo ideal para tomarlo es cuando tiene unos 2 meses. Ya también hay recetas que requieren una maduración más prolongada o más corta, ya depende según qué receta. Las nuestras, las que estamos haciendo ahora mismo de forma habitual, suelen estar unas 4 o 5 semanas antes de sacarla a la calle. Con esa amplitud de posibilidades que comentaba hace tan solo un momento, y aunque vosotros tengáis ya vuestras variedades, pero me imagino que también la innovación y las pruebas serán constantes para conseguir cervezas con esos toques distintos también que comentaba al principio. Claro, nosotros hemos intentado diferenciarnos un poco de todas las cervezas artesanas que están saliendo por todos lados en España y en el resto del mundo, pues dándole un toque, un carácter personal con productos locales de la zona. Uno es el azúcar moreno a la hora de hacer la carbonatación, que con sus melazas le da un toquecillo especial también, tanto en aroma como en color y sabor. Como hemos hecho pruebas con muchos productos locales, y de hecho tenemos ya dos recetas en la calle, que son la cerveza Vegal Mill, elaborada con caña de azúcar. Aparte del azúcar de caña, lleva jugo de caña de azúcar en la elaboración, y le da un aroma y un sabor característico, ¿no? Que además recuerda un poco a los que hemos comido caña, nos recuerda un poco a esa época en la que podíamos tener caña, y de hecho estamos recuperando algunas plantaciones de cañas para poder tener nuestras propias cañas a la hora de hacer la cerveza. Y la otra es una cerveza con miel también de la zona, de la provincia, que también le da un carácter interesante a la cerveza. Aparte, estamos ahora preparando, en esta primavera vamos a sacar la primera tira de una receta que estamos preparando con flor de chirimoyo, que le da también un carácter especial. Hicimos unas pruebas el año pasado y nos gustó mucho el resultado, y ahora estamos ajustando recetas para cuando estén las flores prepararlas, y continuamente pues vamos probando diferentes tipos de recetas de cerveza y combinaciones con productos de la zona. Hemos hecho pruebas con chirimoyo, con la fruta, con guayaba, con níspora, con un montón de frutas y flores de la zona, y nos han ido dando diferentes resultados. Algunas estamos depurándolas con intención de sacarlas, otras las hemos descartado porque no nos ha gustado la mezcla, y en esa estamos, un poquito siempre intentando innovar. Otra innovación que estamos haciendo, otros experimentos, es mermelada de cerveza, que hemos hecho ya unas pruebas y han tenido muy buena aceptación, y vamos a sacarla en breve. Estamos regulando el tema de sanidad para sacarla en breve al mercado.
Hablamos a continuación de todas las mejoras que habría que introducir en La Vega, sobre todo relacionadas con el sistema de riego. Para ello hablamos con el responsable de la empresa La Huerta España, compañía que tiene prácticamente la mitad de la superficie cultivable de este espacio, de este paraje motrileño. Cuando yo venía aquí, La Vega estaba entre abandonado y ya, digamos, había muy poca producción en el aire libre. En Invernaderos aquí siempre había mucha producción y había mucho desarrollo. Cuando yo venía aquí había poco desarrollo porque el tema aquí había también el boom de la construcción. En ese momento todo el mundo estaba enfocado en, digamos, la construcción. Nosotros llegamos aquí y poco a poco hemos desarrollado ese tema porque había posibilidades, había tierra disponible, había un buen clima y así nosotros poco a poco hemos introducido la empresa aquí en La Vega y hemos crecido. Después, gracias a Dios, no sé decirlo así, por influencia nuestro y por también el crisis que había otra gente también en La Vega que veía que digamos, la agricultura funcionaba. Porque digo, la gran parte de nuestra empresa, la gran cosa en favor de nuestra empresa es que siempre tenemos todo contratado y el producto que producimos lo vendemos. Y gente viendo que La Vega estaba moviéndose, que la gente estaba produciendo, había también indirectamente o directamente gente que se animaban para otra vez introducirse en La Vega. Pero yo no creo que es un resultado de solo nosotros mismos, ¿sabes? Que nosotros allí hemos ayudado en el sentido que gente ha visto que La Vega estaban cultivando otra vez y había otros cultivos, otros productos, otras maneras de trabajar. Por ejemplo, antiguamente aquí la gente producía en algo, como tú has dicho en principio, y después buscar el mercado. Hoy en día es totalmente al revés. Hoy en día la gente primero busca el mercado y después produce. Es totalmente diferente, porque en ese momento tú estás asegurado ya cuando yo produzco un producto y la calidad está bien y lo puedo entregar al cliente, el cliente me lo compra. Es totalmente diferente en decir, tengo un producto y ahora tengo que buscar a alguien para comprarlo. Eso, yo la verdad estoy muy contento que nuestra empresa ha podido ayudar aquí en La Vega directamente y indirectamente con el tema de la agricultura en el aire libre. Yo también siempre, a mí me ha interesado que más gente y más empresas se han implicado en porque a mí me interesa cuando toda La Vega está cultivando, a mí me interesa mucho, quiere decir que todo el mundo está utilizando las fincas, todo el mundo está manteniendo la infraestructura, todo el mundo está manteniendo, por ejemplo, las balates. A mí me encanta ver La Vega como hoy en día, porque cuando yo llego aquí hace 14 años estaba todo abandonado, aparte que había un poco de caña de azúcar, había un poco de patata, un poco de colchina, pero el resto estaba todo abandonado. Y ahora hoy en día cuando tú ves La Vega, otra vez hay muchos fincas en producción, para mí mucha alegría porque ves muchos productos diferentes, porque hay también, digamos, con colegas mías aquí en La Vega que también tienen otros productos en producción y para mí es algo muy bonito y creo que muy interesante para Motril también y para La Vega, para el tema de economía, para el tema de trabajo para la gente y todo este tema. La Vega en el Motril es perfecto. El único que tenemos un problema ahora hoy en día es que como tú has dicho, que ves ya cada vez más gente se animan a trabajar en La Vega. El único problema que tenemos en La Vega es la infraestructura del agua, porque es muy antiguo, digamos. En La Vega todavía hay muchas posibilidades. La pena es que mucha gente ve la agricultura tiene miedo de la agricultura, porque como tú dices, depende del clima todo esto. Y también cuando modernizamos un poco más La Vega, en el tema de infraestructura, quiero decir infraestructura de agua y infraestructura de otras cosas, animamos también más gente para trabajar en La Vega. Ahora hay mucha gente que quiere trabajar en La Vega porque ve muchas cosas en contra, como regar, por ejemplo, a la manera que regamos ahora, el riesgo que hay como hay ahora. Algunas veces desanimamos gente para trabajar, ¿sabes? ¿Qué mejoras serían las que harían falta? Yo la única mejora para mí, aquí en La Vega de Motril, digamos, es para mí principalmente es la infraestructura del agua. De infraestructura de regar. Tenemos todavía un sistema que funciona, que es un sistema antiguo, que es agua por canalización, pero hoy en día el agua es algo muy importante. Y hoy en día es muy importante que tú puedas tener el agua al momento que tú lo necesitas. Quiere decir que tienes agua entubado. Como tiene, por ejemplo, todos los invernaderos también. Los invernaderos miran el clima, miran la climatología y dicen hoy tengo que regar porque hoy hay mucho calor y mañana tengo que regar. Aquí en La Vega, con la infraestructura que tenemos, es casi imposible porque hoy pides el agua y puede ser que te dan el agua en 4 días o en 5 días y para cultivar un producto es
algo muy, digamos, incierto, ¿no? No incierto, algo, un factor que no lo tiene controlado. Y para mí siempre es mejor regar cada día 10 minutos en vez de regar en un día muy fuerte, mucho tiempo y 5 días, ¿no? Para mí, lo más bonito sería que podamos ya modernizar la vega, entubar la vega, que tenemos agua entubado y que tú puedes coger el agua al momento que tú necesitas. Y encima de yo creo que controlamos mucho mejor el agua, porque ahora también hay mucho desperdicio de agua, porque ahora regamos con canales y mandamos mucha agua y aprovechamos, digamos, poca agua. Cuando tenemos el agua entubado, lo tenemos controlado y tenemos el agua cuando hace falta y encima de eso tenemos mucho menos desperdicio de agua, ¿sabes? Para mí era, cuando podíamos hacer esto, una mejora increíble para toda la vega, ¿sabes? Y podíamos introducir más productos novedosos, porque ahora hay productos que tú no puedes cultivar, porque no puedes dar al agua justo al momento que tú tienes que dar. Yo con la espinaca, por ejemplo, algunas veces tengo un riesgo muy grande, porque cuando hay un año con mucha sequía y hay muy, digamos, entre comillas, poca agua, porque la gente va regando en tanda, yo con la espinaca tengo un problema, porque yo tengo que regar la espinaca, por ejemplo, cada 2 o 3 días. Yo lo soluciono, porque he hecho inversiones con depósitos de agua y todo esto, pero cuando podemos tener agua entubado, facilita mucho más el tema y ayuda mucho más y anima mucho más otra gente para entrar en la vega a cultivar, ¿sabes? Pues ese era el único cambio, digamos. ¿Y cómo está el tema de la higiene rural en la vega? ¿La? Higiene rural, la limpieza. Ya. ¿Cómo decir? Podría mejorar, sí. Es que ya no sé cómo explicarlo. Nosotros es un factor muy importante que los clientes exigen cada vez más, es la higiene y es normal. Porque cuando nosotros cuartamente entregamos el producto, tiene que estar limpio de todo, no puede tener ningún producto ajeno de lechuga. Por ejemplo, un plástico en el producto o un trozo de madera. Ahí también, digo la verdad, podemos mejorar mucho. Al año pasado, por ejemplo, hicimos en conjunto con el ayuntamiento un reportaje también de que estuvimos limpiando la vega, ¿sabes? Y es muy importante que la gente mismo también sabe que es muy importante para nosotros como agricultores aquí en la vega, que, por ejemplo, tirar una lata es algo para nosotros que puede tener mucho impacto, porque cuando alguien me tira una lata en una finca y justo esta lata llega dentro del producto y llega al cliente, para nosotros puede tener una consecuencia muy grave, ¿sabes? Sobre la limpieza en la vega, la verdad, creo que es, como digo, es todo conectado, es como una cadena. De más que cultivamos en la vega, de más que mantenemos la vega, de más que limpiamos la vega, de mejor va a ser la limpieza de la vega y va a ser la infraestructura de la vega, ¿sabes? Por eso a mí me interesa mucho que cada día más viene más gente a cultivar y no aprovechar, pero intentar a cultivar la vega para mantener todo limpio. Pero la limpieza, la verdad, algunas veces nosotros encontramos bolsas de basuras en las fincas, que la gente lo tiran desde el coche, muchos productos como latas, como botellas, como plástico, también son factores que se podrían mejorar bastante, ¿sabes? Pero creo que también es algo ¿cómo explica? Algo también de nosotros mismos, ¿sabes? Saber que hay cubos de basura, hay otras zonas donde podemos tirar la basura y no tan fácil decir, venga, tiro una lata para la ventana y ya está, ¿sabes? También es un poco, creo que sí, es muy importante, ¿sabes? Seguimos avanzando en este sector primario. Visitamos a continuación la cooperativa Procam para contarles cómo realizan el manipulado de los pepinos ecológicos. Es nuestro producto principal, además fue el primero. Llevamos ya 10 años produciendo, cultivando y comercializando pepino ecológico, y es así por varios motivos. El primero es porque la base de nuestros agricultores, la mayoría se dedicaban a pepino, entonces era más fácil no solo cambiar de sistema de producción, sino además cambiar de cultivo. Entonces vimos más fácil seguir con el mismo cultivo y después intentar poco a poco cambiar el sistema de producción de convencional a ecológico. Otro de los motivos es porque es un producto de volumen, es decir, es un producto que cada vez se demanda más, cada vez se demandaba más y ahora aún más todavía, y teníamos los canales de comercialización abiertos.
Por otro lado, también hicimos unos sondeos de mercado en un principio y entonces vimos que era dentro de los productos de invernadero ecológicos son de los más difíciles de cultivar. Son de los más difíciles de cultivar y eso significa que al final, si eres capaz de hacerlo bien y sacar unas producciones aceptables, va a tener un diferencial de precio mayor que en otros productos, como por ejemplo el tomate. El tomate, la transformación de ecológico al convencional es más fácil, pero luego el diferencial de precio para el agricultor es menor. Háblanos un poco del proceso de producción del pepino, es decir, desde que se planta en el invernadero hasta que vosotros lo enviáis a vuestro consumidor. Bien, bueno, hay una fase previa, ¿no? Antes de cultivar el pepino en ecológico hay que certificar la finca en ecológico. El tema de pepino ecológico, cualquier cultivo ecológico, no es solo que tú lo cultives en ecológico, sino que hay una entidad certificadora, bueno, hay varias entidades certificadoras, tú eliges porque son privadas con la que quieres trabajar, y tiene que certificar que ese polígono, esa parcela, ese agricultor está haciendo la producción según las normas de cultivo ecológico y para eso existen una serie de controles, ¿no? Entonces ese es el primer paso. El segundo paso antes de cultivar el pepino es que tienes que encargar una planta ecológica en el semillero. Eso significa pues, que la semilla tiene que ser ecológica, es decir, tiene que estar extraída de un sistema también de producción ecológica y el semillero tiene que hacer tu plántula según el sistema de producción ecológica, para lo cual tiene que estar también certificado el semillero. Una vez que la planta llega al invernadero, pues tú la tienes que cultivar según las normas que establece un reglamento a nivel europeo y que básicamente consiste en la no utilización de abonos químicos y en la no utilización de fitosanitarios químicos, es decir, cualquier problema, cualquier plaga la tienes que combatir con depredadores naturales o con fitosanitarios ecológicos que están hechos a base de extractos vegetales. A partir de ahí, pues bueno, el sistema de producción y sobre todo el pepino en invernadero es complejo pues porque imagínate que al final lo que te hace el invernadero es un microclima bueno para la planta porque te mantiene humedad y temperatura para que la planta vegete bien y se haga potente rápido, pero a su vez esa humedad y ese calor propicia todo tipo de enfermedades y es una lucha pues continua con ello, que al final ¿en qué repercute? Pues repercute en una producción menor que la convencional básicamente y los costes son superiores. Luego, una vez que ya tenemos el producto, cuando llega a vosotros, cuéntanos un poco el proceso que sigue el pepino. El proceso, bueno, lo primero es una recepción del producto que viene del campo, que se le descarga al agricultor, va a una zona de almacenamiento intermedio y el siguiente paso, que luego veréis, es que se calibra. Se calibra significa que se clasifica el pepino por calibres, que los calibres son pesos determinados. Una vez que se ha clasificado, eso se hace automáticamente, es decir, se recepciona y todo este proceso es rápido porque hay que meterlo en cámara frigorífica a una temperatura determinada. Se guarda y ya se van haciendo en función de lo que van demandando el departamento comercial, pues se van haciendo los diferentes pedidos. Porque se trabaja, bueno, pues trabajamos con marca propia y trabajamos con marca de muchísimos supermercados de Alemania, de Francia, etcétera. Es decir, que no se puede hacer todo el proceso de golpe, pues porque hasta que no se van recibiendo los pedidos de los diferentes clientes no sabe exactamente en qué formato va a envasar el pepino. Formato me refiero a tipo de caja, etiqueta, etcétera. Hace unos programas nos comentabas que uno de los objetivos que vosotros tenéis es hacer la producción más rentable, un poco más rentable para los agricultores. Nos acabas de decir que con la producción ecológica los costes de producción son mayores, la producción a su vez es menor también. ¿Existe mayor rentabilidad o la rentabilidad es similar para el agricultor en cuanto a la producción convencional? Hombre, al final si hace un sistema nuevo para darle más rentabilidad al agricultor.
Entonces, todo depende en definitiva de la calidad y cantidad que saque el productor. Está claro que el precio es más caro, por lo general es más caro, pero también tienes más gastos. Entonces, si sacas calidad y cantidad en el campo, al final es más rentable. Bueno, hay años, este es un año atípico, el que acaba de pasar, esta campaña, en la que ha habido momentos en el mes de noviembre que el producto, el pepino convencional, estaba más caro que el ecológico. ¿Por qué? Porque faltaba producto, tanto convencional como ecológico, y las reacciones en el mercado convencional son mucho más rápidas que en ecológico. Es decir, en ecológico generalmente tienes precios más altos que el convencional y más estables, pero es verdad que cuando falta producto convencional las subidas son mucho, reacciona el mercado mucho más rápido y son mucho más ágiles, y eso puede provocar que en determinadas semanas, como ha ocurrido este mes de noviembre, el pepino convencional ha estado por encima del ecológico. Eso no es habitual, pero puede ocurrir también. Nos ha adelantado un poco ya, pero ¿cuáles son vuestros clientes? ¿A dónde se mandan los pepinos que vosotros manufacturáis? Alemania es el destino número 1, luego va a Francia, luego países escandinavos, Dinamarca, Suecia, Suiza. Holanda es un gran consumidor también, y Bélgica. Hacemos también, luego estamos en el resto de países de la Unión Europea y haciendo algo también en Estados Unidos de pepino por avión. ¿Intentáis abrir nuevos mercados? Claro. Sí, es un reto permanente. Además de intentar incrementar la cuota de mercado donde ya estamos, porque ahí se puede crecer todavía, pues vamos atacando nuevos mercados. No es fácil porque, por ejemplo, en Estados Unidos, imagínate, no puedes mandar un pepino por barco, porque mientras llega tienes que hacerlo en avión y los costes son altos, o sea, el coste de transporte es altísimo, entonces tienes que buscar el hueco de mercado que soporte esa logística. Y luego todo el tema de normativa, controles fitosanitarios es duro, ¿no? De todas formas, siempre estamos pues intentando investigar sobre nuevos mercados, mandando muestras y crecer en ese sentido. ¿Tenéis alguna estimación de en esta campaña de otoño-invierno a qué producción en cuanto a toneladas vaya a llegar en pepino? En pepino a 7.000 toneladas. ¿Y eso supone un aumento con respecto a otros años? No hemos quedado, porque este año ha sido un año en que nosotros hemos incrementado la superficie, sin embargo el rendimiento por unidad de superficie ha sido inferior a la de años anteriores. Si hubiéramos tenido la misma superficie hubiéramos bajado un 10% aproximadamente. Como siempre, en los últimos minutos del sector primario los destinamos a hablar de nutrición. En esta ocasión, Carmen Molina nos va a contar cuáles son las propiedades del consumo de los pimientos. He elegido hoy el alimento, los pimientos, pues porque es un alimento muy refrescante, que a partir de ahora pues se suele utilizar mucho a lo largo de todo el año. Pero sí que es verdad que es un alimento que se consume mucho a partir de la primavera y el verano, porque es fresco, es muy refrescante y cocinado pues tiene una variedad de acciones y de opciones increíbles. Yo hoy me quiero centrar en sus propiedades nutricionales porque son muy interesantes y yo creo que se sabe poco de las propiedades del pimiento. El pimiento, al igual cuando hablamos del tomate, ¿os acordáis que el tomate tenía una sustancia que se llamaba licopeno? Era un potente anticancerígeno y que dijimos que el tomate, cuando lo tomamos, si lo tomamos ralladito, la disponibilidad de licopeno era mayor que picado, ¿vale? O sea, rallado, acordáis, era más biodisponible el licopeno. Eso lo quiero puntualizar. Bueno, pues el pimiento también tiene mucho licopeno y es un potente anticancerígeno. También los pimientos son ricos en fibra. Ya hemos dicho en muchas ocasiones que si es rico en fibra vamos a mejorar nuestra flora intestinal con todas las ventajas a nivel inmunológico. Mejoramos los procesos de estreñimiento. Es idóneo para dietas de adelgazamiento.
regula los niveles de colesterol en sangre y también regula los niveles de glucosa en sangre, lo que hace un efecto un poquito más saciante. También tiene sustancias que son antiinflamatorias y analgésicas, o sea, en procesos de postoperatorio, en artritis reumatoide, va muy bien el consumo de esto. También tiene mucho, es muy rico en antioxidantes, porque tiene mucho beta-caroteno, vitamina C, vitamina A y vitamina E, muy antioxidante, o sea, captura los radicales libres y ayuda a tener una mejor salud. En general, vosotros veis que hay muchas variedades. Dependiendo del color, tienen unos pigmentos o tienen otros. Tienen más beta-caroteno o tienen más vitamina C. Por ejemplo, los pimientos rojos tienen más vitamina C que los verdes. Bueno, pero los verdes tienen más beta-caroteno. O sea, que todos son muy antioxidantes. También son ricos en folato. El principal folato y el más interesante para nuestra salud es el ácido fólico. Por ello está muy recomendado en mujeres que se quieran quedar embarazadas porque evita las malformaciones fetales y también es muy idóneo para el consumo en niños porque mejora el crecimiento. También es un potente diurético. ¿Por qué? Porque tiene mucho potasio y es bajo en sodio. Entonces, en casos de hipertensión, en casos de retención de líquidos, en problemas renales, es muy interesante su consumo. Así que yo, por su sabor, que a mí me encanta, por sus posibilidades culinarias, que las tiene, y por sus propiedades nutricionales, os recomiendo el consumo de pimiento pues, a diario. Hasta aquí el sector primario de hoy. La semana que viene volveremos con más temas interesantes. Recordarles que pueden seguir el contenido de todos los programas tanto en el canal que la Televisión Pública Motrileña tiene en YouTube como a través de nuestra página web www.telemotril.tv. Sean felices y, como siempre les digo, siembren muchísimo optimismo.